Entonces, les decía que cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios, ese también es otro nombre que se le coloca, se le ha puesto, nos reunimos como iglesia, como congregación, porque ya recordemos que la iglesia es a nivel mundial, con los redimidos de verdad con la sangre de Cristo, con todos los que han nacido de nuevo, los que viven en santidad, y que los congregados son miembros. Ya, y eso, también hay diferentes clases de miembros. No todos son iglesia o no todos hacen parte de la iglesia debido a que no todos los miembros de las diferentes congregaciones han nacido de nuevo, así tengan 30, 40, 50 años de estar asistiendo. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a darnos cuenta de eso. Entonces, el culto público es el punto que nos corresponde. El culto público, o sea, el que se realiza en la iglesia, en la congregación, para Dios, es la expresión de la naturaleza de la iglesia de Dios. Repito, el culto público es el que se realiza en la congregación para Dios y es la expresión de la naturaleza de la iglesia local. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos reunimos o cada congregación se reúne para adorar a Dios, demuestra la naturaleza que tiene. ¿Cómo así? Recordemos que nosotros tenemos dos naturalezas si hemos nacido de nuevo, que es la humana y la divina. Pero los que no han nacido de nuevo, aunque se congreguen, nada más tienen una sola naturaleza. Entonces, cada quien refleja o expresa la naturaleza que tiene. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me están entendiendo ese punto? Cada quien demuestra lo que en realidad es. Y lo demuestra de manera individual, aunque estamos haciendo un culto de manera colectiva. Entonces, es algo que cuando se hacen los diferentes cultos, cualquiera puede mirar y hacer un diagnóstico, por así decirlo, y decir, en esa iglesia son así, así y asado. ¿Por qué? Porque lo escanean a uno y pueden hacer una conclusión, sacar una conclusión de quiénes somos nosotros de verdad y qué representa a Dios para nosotros. Porque son dos cosas que la gente analiza. ¿Quiénes somos nosotros de verdad y qué representa Dios para nosotros? Porque de acuerdo a lo que Dios represente de manera individual, de manera personal en nuestras vidas, así es lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Amén. Entonces eso es algo que nosotros debemos tenerlo claro. Entonces el culto público es el que realiza la congregación para Dios, es la expresión de la naturaleza de la iglesia local. En él se evidencia la calidad de la alabanza. En el culto se evidencia, se demuestra la calidad de la alabanza. ¿Y cómo creen ustedes que se demuestra la calidad de la alabanza? Cuando se canta. La forma como se canta, cómo se entona, cómo se aplaude, si llevamos todos el mismo tiempo o a veces a veces se manejan 3 tiempos. El uno va por un lado, el otro va por el otro y el otro va por allá bien botado. Ya.
el uno se las está prestando a venado, que uno quiere decir, oye hermano, pero párese, deténgase ahí. Y eso va metido nada. Y el otro va en el tiempo y el otro va quedado. Entonces, durante el culto, la celebración del culto se expresa, ahí se demuestra la calidad de la alabanza que tiene la congregación. Hay congregaciones que son muy educadas en ese aspecto, en que la gran mayoría de miembros, por así decirlo, ensayan, practican, educan la voz, otros hacen cursos de vocalización, en fin, o sea, se ve el avance. En algunas congregaciones tienen un grupo musical y claro que para que haya un grupo musical se entresaca de los hermanos de los que se congregan, los que tengan el don, los que tienen las mejores voces, los que entienden acerca de música y sobre todo los que, bueno, en algunas iglesias o congregaciones no toman en cuenta que sean de verdad oradores, pero hay otros que en otras congregaciones que los pastores son muy exigentes en cuanto a eso. Pero hay otras congregaciones donde lo que importa es que toque bien y que cante bien y que el culto se vea bonito. Ya, entonces, eso es algo que debemos nosotros preguntarnos. ¿El culto que se hace en la congregación agrada a Dios o no le agrada? Amén. Bien. También se evidencia la organización o improvisación de los dirigentes. Se evidencia la organización o improvisación de los dirigentes, en este caso de los dirigentes de culto, que muchas veces no se ensaya, no se practica, no se aprende bien la canción, no se aprende bien la melodía, no se aprende bien las repeticiones, etcétera, etcétera. Y que a veces el que está dirigiendo forma un arroz con mango, un samba palo, y eso también hace que las voces se escuchen distorsionadas, porque el que muchas veces está equivocado es el que está dirigiendo, algunas veces. Entonces ahí se demuestra la calidad de la persona que está dirigiendo, o no sé si esa palabra, pues la calidad de la formación que tiene del que está dirigiendo el culto. Por eso no en todos los cultos se puede colocar a dirigir a cualquier persona. Hay que analizar si esa persona lo hace bien o lo hace regular para saber si se puede colocar a dirigir el culto o no se puede colocar. Lo otro es que debemos también entender que no todos tienen el don, ¿verdad?, para cantar bien, y hay otros que son perezosos, porque si se pusieran a practicar, si se pusieran a ensayar, si se pusieran a orarle a Dios y decirle, Señor, yo quiero adorarte, porque aquí lo que importa no es que cante como turpial, lo que importa también es que adore a Dios, que la gloria de Dios descienda, que el poder de Dios se manifieste. Hay gente que canta feo, pero yo no sé qué pasa, que todo el mundo llora, y no precisamente por llorando para que la persona se quede callada, es porque hay unción en la persona. ¿Sí me hago entender, hermano? Que debemos buscar un equilibrio entre el hacerlo bien y tener la unción. Sí, hay que hacerlo, porque el culto no lo vamos a hacer para nosotros, como a mí me parece, lo vamos a hacer es para Dios, y Dios no es cualquier personaje. Amén. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tenerlo muy claro. En el culto también se evidencia la amabilidad de los asistentes. La amabilidad de los asistentes. Mire, hay muchos miembros de las congregaciones
que no son amables, que cuando alguien llega, por ejemplo, con un niño, llega sudado, cansado, no le ofrece el mejor sitio porque es que aquí yo estoy acomodada ya. Y aquí me pega aire, entonces no se le presta o no se le cede el mejor lugar a la persona, a la visita, a la recién parida, a la embarazada, al anciano, al que está enfermo. Pero hay congregaciones donde sí hay personas que son muy, muy amables, que no hay necesidad de decirle, hermano, ceda la silla. Pero hay otros que ni siquiera pidiéndoles el favor de que cedan la silla se paran. Se quedan ahí. Como que bueno, yo creo que no hay un metro cuadrado ahí, parece que lo hubieran comprado. ¿Ah? Como si esa área o el de ellos de ellos. Sí, esa área fuera de lo de ellos. ¿Qué tal? Mire, hay congregaciones que cuando han comprado los lotes, miden los metros cuadrados y a cada miembro le ponen a pagar el metro. El metro cuadrado se lo ponen a que lo pague. Ahora póngase usted a pensar en un sitio donde la gente llegó y no le tocó pagar nada. Pues si es pagando, si es que menos se va a querer mover de ahí, porque dice, no, este pedacito es mío. Y pelea, y al día que me vaya me tienen que pagar lo que yo pagué, más las ganancias que esto ha generado. Sí, gente. Que no todo, vuelvo y digo, ha nacido de nuevo. Bien. Se evidencia la calidad de la predicación o la enseñanza. En los cultos se evidencia la calidad de la predicación o de la enseñanza. Hay congregaciones donde las personas, donde cualquiera enseña, a cualquiera lo pasan, a cualquiera que grite, que salte, que lo pasan a predicar porque hace bulla y a veces la persona no tiene conocimiento bíblico, hace un disparate, dice las cosas que sea, dice las cosas como sea, se sale del texto, se sale del contexto, se sale de la homilética, se sale de la hermenéutica, se sale de lo que es una interpretación bíblica. Entonces, hay congregaciones donde eso no lo analizan, donde eso no lo miran. Simple y llanamente es un miembro activo y los van pasando por turno y te toca a ti, y te toca a ti, y te toca a ti. Y si para colmo, como hoy se están haciendo las transmisiones en vivo, llegan y a cualquiera que pase al frente lo ponen lo graban, esa persona va a pensar de que lo está haciendo súper bien y sobre todo que es famoso. Sí, es famoso, famosísimo. Entonces mira el daño que muchas veces se le hace a los miembros de la congregación y no se está dando cuenta el pastor, la pastora, la persona que está encargada no se está dando cuenta todo lo que se está demostrando durante el tiempo que se realiza el culto. Hay personas que, como me dijo una vez una señora, me dijo, yo he recorrido varias iglesias donde yo voy y no me gusta, voy una sola vez y no vuelvo más. Aquí vino una sola vez y no volvió más, no sé por qué. Sí, entonces, no sé. Es algo que nunca me lo ha dicho. Pues bien, entonces se evidencia la calidad de la predicación o de la enseñanza y no solamente de los miembros, también de los pastores. Hay pastores que en realidad pasan los años y no se les ve el avance, no se les ve el progreso, enseñan enredado, hacen una mezcolandia, hacen un sancocho, hacen una ensalada mixta y le meten de todo a una sola prédica. Y los miembros que muchas veces no saben, cogen y aplauden y dicen gloria a Dios porque el pastor sí sabe eso. ¿Y de qué habló? Habló de todo.
Mire, a veces ni un solo versículo lleva un solo tema. Ni un solo versículo. El versículo muchas veces se subdivide en parte A, parte B y parte C. Y a veces leen un capítulo y cada versículo habla de diferentes temas. De cómo uno va a hacer una cosa de esa. Y a veces David y yo hemos ido a cultos así y nos miramos y decimos, lo único que falta es bajarlo a las aguas, o sea, bautizarlo, porque eso en una sola prédica y muchas veces por fuera, así en la calle, y eso le meten de cuánta cosa, y hablan de todo, o sea, de cada cosa un poquito. Entonces, es tremendo. En los cultos también se evidencia la sabiduría o ignorancia de los participantes. Y esta palabra se ve como que fuera fuerte, pero es una gran realidad. Se evidencia la sabiduría o ignorancia de los participantes en el culto. Tanto los que están en la silla, tanto los que están en el altar. Y hay cultos que da pena. Desde el inicio de la oración hasta la oración de despedida, da pena. Se ve que de culto no saben hacer nada. O sea, sí hacen culto, pero no todos los cultos que se hacen tienen la calidad que debería tener. Tienen los detalles que debería tener cada culto. Yo no sé si ustedes me están entendiendo a qué yo me refiero con esto. Pero es necesario que nosotros aprendamos a que el culto no es cualquier cosa. Nosotros debemos entender que el culto se hace para Dios y debemos tratar de aprender a hacerlo lo mejor posible. Y eso es de manera individual. Siempre les he dicho a ustedes, las personas que están aprendiendo pasan los martes, ¿verdad? Las personas que ya lo hacen mejor, mucho mejor, pasan los sábados y también aún a la escuela dominical. De usted depende si se queda nada más dirigiendo los martes o puede dirigir un sábado y una escuela dominical. O también en los cultos por fuera. Porque dependiendo de cómo lo haga, así se usa. No depende de nosotros, hermanos, porque a cada miembro de la iglesia que es bautizado se le da un taller de cómo dirigir el culto. O sea, no queda de parte de uno. Si la persona, después de haberle explicado, no pone en práctica lo que uno le está enseñando, pues Lola. Y no es la señora Lola, es lo lamento. Y no es que al primer error de una vez se le va a decir, usted no sirve para esto. No, se le dan oportunidades, se le da oportunidad, se vuelve y se pasa, porque con las veces que lo hace, pues uno lo que espera es que cada vez lo vaya haciendo mejor, pero hay personas que se quedan atollados en los mismos errores, las mismas equivocaciones, la misma manera de realizar el culto y de ahí no sale. Entonces ya no queda de parte de uno. Si no puede decir, ay, es que yo no tengo el don. Eso hay que como que revisarlo con lupa, porque yo he visto gente que no nació con el don de cantar, cantaban hablado y terminaron entonando bien. Porque se dispusieron, porque le oraron a Dios, porque practicaron, porque ensayaron. Así que eso no, yo tampoco nací cantando como canto y tampoco es que cante de lo mejor, pero algo chillo, ¿no? Entonces, es algo, hermano, que va también la disposición de nosotros. La disposición. Gloria al Señor. En este orden de ideas,
consideraremos los siguientes temas o requisitos para el culto. ¿Qué debemos nosotros preguntarnos? Número 1, ¿qué es el culto? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Qué es el culto? Que fue algo que ya lo hablé al inicio, ¿verdad? En la primera parte de esta enseñanza expliqué lo que era el culto. Segundo, o número 2, ¿a quién se dirige el culto? Eso es algo que nosotros debemos analizar y debemos preguntarnos. ¿A quién se dirige? ¿A quién se dirige el culto? A Dios, hermano. ¿Y Dios quién es? El que con el soplo, con un soplo y no de mondragón nos puede achicharrar. En un instante puede decidir, hasta aquí respira, y hasta ahí estira uno la pata. Un instante, hermano. Entonces, como nosotros reconocemos, sí, que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor, es para no vivir de cualquier manera, es para no ofrecerle las cosas, lo que le vamos a ofrecer de cualquier manera. Amén. Tercero, o número 3, ¿quién o quiénes deben dirigir el culto o los cultos? ¿Quién o quiénes deben dirigir los cultos? Esto es otra cosa que debemos preguntar. ¿Quién o quiénes deben dirigir el culto? En muchas iglesias pasa cualquiera a dirigir los cultos. Pasa cualquiera en la condición que esté, en el estado que esté, a la hora que la persona haya decidido llegar. Acuérdense que yo me congregué en congregaciones donde yo iba cada 8 días los domingos y así me pasaban al altar. Porque como no podía pagar los pasajes para los cultos entre semanas, entonces era justificable y aún así me pasaban al altar sin saber si yo oraba en mi casa, sin saber si yo ayunaba en mi casa. Entonces, no revisaban mi vida espiritual. Y como a mí me pasaban, pues yo pasaba. Porque todos éramos una bola de sinvergüenza. Bien. ¿Por cuál punto iba? Ajá. Número 4. ¿Dónde debe realizarse el culto? ¿Dónde debe realizarse el culto? Existen diferentes lugares. Número 1, las 4 paredes de la iglesia. Número 2, cuando se disponen a hacer cultos en la calle, ¿verdad? Se hacen por fuera, se hace campaña, se hacen casas, en fin, donde se haya programado hacer los cultos. A veces hay iglesias que no tienen un sitio donde se hace el culto, se hace en parqueaderos, se hace al frente de una casa, se hace debajo de un árbol, etcétera, etcétera. Lo importante es entender que en el momento que se va a dirigir el culto, así sea debajo de un árbol, ese lugar en ese momento se establece como casa de Dios. Y hay que tener la mismita reverencia que se tiene en 4 paredes, la mismita reverencia que se debe tener por fuera. Amén. Número 5. ¿En qué ambiente debe practicarse o realizarse el culto? ¿En qué ambiente debe realizarse o practicarse el culto? ¿Cuál es el ambiente que debemos tener? ¿El de relajo? ¿El de que estamos en fiesta? ¿Estamos en guachafa? ¿O que debe tener la solemnidad que se debe tener porque es un culto para Dios? Un lugar de reverencia, un tiempo de reverencia. Desde el momento en que llegamos a la casa de Dios, es un tiempo que se debe guardar la compostura, se debe guardar la solemnidad,
se debe guardar el respeto, se debe guardar la espiritualidad que todo esto amerita. Por eso, hermanos, siempre les hago énfasis. Ustedes tienen un comportamiento regular dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque tampoco les voy a decir que tienen un comportamiento excelente. Un 10 de 10, no. Pero siempre les hago énfasis cuando hacemos los cultos por fuera. Porque a veces se hacen los cultos por fuera y lo único que hace falta es llevarnos la camiseta del partido de fútbol como para mostrar que estamos relajados. Sí, una actitud como que 2 por allá hablando, 3 acá hablando, el otro por allá hablando. Oye, si se llega temprano, se sabe que se debe llegar a un tiempo ¿de qué? De oración, no de orar el uno con el otro hablando, sino de orar hablando ¿con quién? Con Dios. Y más cuando sabemos que afuera hay un campo de batalla más fuerte que el de adentro de la iglesia. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer un culto por fuera, vamos a pelear contra los demonios territoriales que están allí. Ya antes de nosotros haber llegado, ya el enemigo sabía que nosotros íbamos a hacer el culto ahí, ya ellos se han adelantado a hacer un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Llegar a contrarrestar, llegar a destruir todo lo que allí hayan colocado o quieran enviar. Pero a veces estamos como que de paseo, hermano. De paseo. Todo tiene su momento. Todo tiene su tiempo. Amén. Mire, si hay algo que nosotros nos facilita saber en qué estado, en qué condición está el hermano o la hermana, es el WhatsApp. Si usted no puede irlo a visitar para saber en qué condiciones está, pregúntele por WhatsApp o espere que se termine el culto. Pero a veces formamos un relajo, hermano. Un relajo. Y mire que muchas veces el relajo lo forman los propios ujieres, en vez de tener más compostura. Porque los ujieres están para impartir orden, ¿verdad? Pero a veces los ujieres se reúnen más a hablar y son los que más hablan. ¿En qué ambiente debe practicarse? Número 6. ¿Con qué frecuencia se debe realizar los cultos y se debe asistir a los cultos? ¿Con qué frecuencia? A veces que No es que toque, es que las veces que se haya organizado, se haya planeado, se haya establecido según la programación. Ya. Pero bíblicamente nosotros deberíamos congregarnos todos los días. Bíblicamente deberíamos hacerlo todos los días porque nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos cada 8 días, día por medio, todos los días. Y hay unos que meriendan entre la media mañana y la media tarde. Hay unos que cenan antes de venirse para el culto y después del culto llegan con fatiga y vuelven y se comen algo. Entonces, así como nos da hambre en nuestro cuerpo físico, nuestra vida espiritual también tiene hambre de Dios. Si hemos nacido de nuevo, claro está. Bien. Número 7. ¿Qué elementos componen el culto? O sea, ¿qué se utiliza? ¿Verdad? ¿Cuáles son los elementos que se utilizan? Todo eso nosotros debemos conocerlo. Que se utiliza el atril, que se utiliza si se va a usar el sonido, el micrófono. Cada detalle, sobre todo los miembros bautizados, lo deben conocer. Cada detalle. Por eso, el encargado del sonido, del volumen, de si chilla, no chilla, si está muy bajito, está muy alto, no debería ser un solo miembro. Todos los miembros deberían aprender a darle manejo ahí. Todos los miembros. Porque si falta el hermano, que es el que maneja esa parte, los demás están mirando lejos. Y a veces
Pareciera que no nos interesara ni cómo suena el sonido. Pareciera que no nos importara porque no tenemos sentido de pertenencia. Y hay que informar, mire, eso está sonando feo, tiene un ruido, se le metió una emisora, etcétera, etcétera. Hay que hablar, hermano. ¿Por qué vamos nosotros a estar en un culto donde el sonido esté sonando mal si se puede arreglar? Pero a veces pareciera que no nos interesara nada de esto. ¿Cómo vamos a estar en un sitio donde no se haya barrido, donde no se haya limpiado, llegamos a un estado de frialdad espiritual donde perdemos el sentido de pertenencia en todo? Entonces es necesario que nosotros nos pongamos las pilas a analizar lo que de verdad nosotros estamos haciendo para Dios, y que esto no es algo que le corresponde solamente al pastor y a la pastora. Todos debemos estar involucrados para que el culto quede lo mejor posible, para que no el culto, porque no vamos a planear en el culto del sábado, porque ya el de hoy se está terminando. Es todos los cultos, para que todos los cultos estén bien o se haga bien. Eso hace parte del culto. Claro. Número 8. ¿Cuándo empezó a realizarse el culto? Es algo que la congregación debería tener claro. ¿Cuándo se comenzaron a hacer los cultos? Y no solamente los cultos locales, a nivel de la Biblia. ¿Cuándo se comenzaron? ¿Usted tiene claro eso? ¿Cuándo se comenzaron a hacer los cultos? Eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. ¿Qué efecto, número 9, qué efecto produce la congregación en el creyente en particular? ¿Qué efecto produce la congregación en el creyente en particular? Me explico. ¿Ya notaron? ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando nosotros venimos a los cultos? ¿Qué está pasando? ¿Está repercutiendo para bien? Los cultos que yo asisto sacuden mi vida a tal punto en que yo salgo con ¿qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Qué voy a modificar? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a comenzar a hacer? ¿Qué voy a comenzar a dejar de hacer? Llegué desmotivado y salí. ¿Cómo salí? ¿Salí igual o salí peor? ¿O salí motivado? Vine con desánimo. ¿Me voy animado? ¿De verdad? Eso depende, porque se puede salir animado de que ya se acabó el culto. Sí, eso es otra, porque eso parece que hubieran dicho recreo y sale la peladera para afuera. Con una alegría que uno dice, oye, durante el culto no manifestaron alegría, pero apenas uno dijo amén. Oiga, hermano, eso hacen así, vea. Ay, hermano. ¿Y dónde está el hermano? Oye, tremendo, tremendo. Sí debemos saludarnos con gozo, con alegría, con amor, pero es que a veces, hermano, hay un cambio de actitud, hay un cambio de semblante. Durante el culto estamos así como la flor cuando ya está marchita, pero apenas se dice Dios les bendiga, hermano, así somos despedidos, se transforma. Bien, número 10. ¿Qué impacto produce en el mundo exterior? ¿Qué impacto produce en el mundo exterior? O sea, los cultos que nosotros realizamos, ¿qué impacto está produciendo en el mundo exterior? O sea, en las personas que están alrededor. Mire que la anterior era
cómo impactaba a nuestra vida. Está produciendo algún efecto, pero ahora es cómo está impactando los cultos que nosotros hacemos a las personas que están alrededor, las personas que escuchan, las personas que nos ven venir, las personas que ven que regresamos a nuestra casa, están siendo impactados para bien o para mal. ¿Qué comentarios se escucha? Porque a veces pasa. Hace unos meses alguien me preguntó, ese día se había ido la luz y alguien me preguntó, ¿y hoy hicieron escuela dominical? Yo le dije, sí. ¿Por qué? Porque yo no escuché nada. Yo no escuché nada. Y hay una persona que vive aquí cerca. Es que cuando se está dormido, cuando se hace un culto, la persona se tiene que despertar. Y algo tiene que oír. Les estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto está impactando? Porque es que para impactar a la gente de afuera también tiene que escuchar. Y hoy día por lo menos están colocando cosas en las paredes para que el sonido no salga, porque eso está prohibido, porque en fin, porque a lo bueno le dicen que es malo y a lo malo, eso sí que suene. Entonces, es algo que es tremendo. Entonces, ¿cómo está impactando los cultos que nosotros hacemos? Usted se ha preguntado, hermano, cuando la gente pasa y nos mira, ¿qué ven ellos? ¿Qué concepto pueden sacar cuando ellos nos ven a nosotros? Cuando ellos nos escuchan a nosotros. ¿Qué concepto? Por ahí hay un programa que se llama Se dice de mí. O sea, ¿qué están diciendo de mí? ¿Qué están diciendo de mi congregación? ¿Qué están diciendo? Tremendo. Número 11, y con esto termino aquí. ¿Qué principios bíblicos rigen los cultos? ¿Qué principios bíblicos rigen los cultos? Mire, a veces se toman textos de la Biblia como pretexto para hacer lo que a uno bien le parece. Pero cuando nosotros tomamos las cosas en serio, nosotros tomamos textos que nos ponen a hacer las cosas en serio. Y les hablé la vez pasada de iglesias que parecen una discoteca, de cultos donde la gente llega a relajarse, pero no precisamente a buscar a Dios, donde se habla de Dios, pero las cosas de verdad no se hacen para Dios, sino para el gusto de los congregados, de los asistentes, para el gusto carnal de los asistentes. Allá en Barranquilla llegamos a pasar por locales que afuera decía iglesia, y nosotros pasamos en medio de la alabanza y estaban haciendo pase, o sea, bailando las alabanzas, sin silla y sin nada, cada quien con su huepaje. Y eso se está haciendo en muchas congregaciones. No solamente, ustedes ven que se tiene ahí, a veces tienen el poco de danzarines, porque ya está, hay hombres ahí, sí, danzarinos, que dejan su plumero ahí en todo el frente. Ya. Sí, hermano. En serio, eso da vergüenza. Entonces, ¿cuáles son los principios bíblicos que rigen a esas congregaciones? Y el problema no está en que nosotros ahorita digamos que lo que ellos están haciendo está mal, sino que mañana terminemos haciendo lo que ellos hacen. Ahí es donde nosotros debemos cuidarnos, porque ¿sabe qué produce terminar en ese estado? Cuando sacamos la presencia de Dios
de nuestras vidas. He escuchado testimonio de, por ejemplo, un negrito que llegó a una congregación donde todos eran blancos y al negrito cogieron y no lo dejaban entrar. Y él se puso afuera a llorar y el Señor le dijo, ¿y tú por qué lloras si a mí tampoco me dejan entrar? Entonces, el culto supuestamente se estaba haciendo para Dios, pero resulta y pasa que a Dios no lo habían dejado entrar. Dios lo tenían afuera. Entonces, a veces terminamos haciendo lo que bien nos parece a nosotros mismos y no lo que a Dios le agrada. Y ese es el cuidado que nosotros debemos tener, que el culto que vayamos a realizar sea bíblico y sea espiritual. Amén. Dejemos así para el domingo, que continuamos con este tema.